A ver, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo esa pequeña entrevista que tenemos en esta ocasión desde de la cuenta del Suntrack. Tenemos una entrevista concretamente con el compañero Jaime Caballero, que nos va a responder algunas preguntas específicas en una especie de pregunta y respuesta rápida que se han generado desde nuestra comisión. Entonces, compañero Jaime, primero, antes que todo, un saludo para los compañeros que van a cualquier hora del día ver esa entrevista, ya que va a estar montado en stream en cualquier tiempo, ¿no? De lucha, esta es la primera entrevista que voy a dar después de mi salida de la detención provisional infame allá en el sector C de la Megajoya en la ciudad capital. Yo llegué aquí a mi casa el 21 de febrero y bueno, ya ha pasado 5 semanas con hoy, ya son 5 semanas y un día que tengo de estar aquí en depósito domiciliario, así que saludos para ti, todos los que van a escuchar esta entrevista dentro y fuera del país por la internet. Un saludo respetuoso a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias entonces en ese sentido. Excelente. Vamos a empezar entonces con las preguntas. En efecto, tú acabas de mencionar el tiempo, ¿no?, específico del cual estuviste, digamos, coartado de libertad por una imposición de un gobierno, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos una primera pregunta que parte de la siguiente forma. Después de ese periodo que estuviste de encierro, pues se puede decir, ¿no?, ¿cómo describirías el momento de volver a tu casa, este primer momento que llegaste? ¿Qué es lo que tú sentiste? No solamente llegar a tu casa, porque también hubo un transcurso de todo el recorrido, ¿no?, desde el punto cero, digamos, hasta tu casa. Esa experiencia en el camino, que es lo primero que Jaime Caballero tenía, digamos, en la mente frente a eso, ¿no? Un poco sería por ahí la primera pregunta. Bueno, yo diría que esto fue algo surrealista en el sentido de que para mí, hasta que yo no llegara y pusiera un pie aquí en mi casa, yo no iba a dar eso por hecho. Primero porque yo nunca debí estar siquiera un día en el sector C de la Megajoya, ya que yo no cumplo el perfil de lo que dice la norma del sistema penitenciario, de lo que dice la Constitución y los convenios internacionales. Eso era una detención en ese lugar de manera arbitraria. Además, como todos saben, a mí se me siguen 2 causas distintas, una en la provincia de Chiriquí por 4 delitos: atentar contra la seguridad interna del Estado, asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos, donde la Fiscalía en Chiriquí está pidiendo 16 años. Y en la ciudad capital una acusación muy infame por blanqueo de capitales y delito financiero. Entonces era complicada la situación. Yo estuve 9 meses y 4 días en ese lugar, destinado única y exclusivamente para reclusos condenados por delitos graves o atroces. Entonces fue surrealista porque hasta que eso fue un viernes, el viernes 20 a eso del mediodía se me hace una audiencia de apelación donde el Tribunal Superior en Panamá me otorga la medida de depósito domiciliario. Ya en Chiriquí se había otorgado dicha medida. Tenía que haber los dos fallos por parte de tribunales diferentes por causa distinta para lograr esta situación. O sea, fue complejo, fue efectivamente complicado, y lo que dice la norma es que una vez se dictamina una medida como esa, no pueden pasar más de 24 horas hasta que se ejecute. Entonces esperábamos que a más tardar al día siguiente, sábado 21, se diera dicha libertad, y a mí me trasladaron para mi celda, en ese momento la celda 37 del patio 3-2 en el sector C.
No, me recomendaron que no se lo dijera a nadie. Pero yo digo, caramba, he convivido con estas personas aquí, estamos en este mismo barco, con algunos hice amistad. Y yo pasé celda por celda diciéndoles, compañeros, me voy. Me dieron la libertad. Fui agradeciéndoles el haber convivido con todos ellos y les dije, mañana probablemente me voy. Pero a eso de las 6 de la tarde llegó un oficial de alto rango allí a decirme que tenía que hacer una llamada por el teléfono que hay allí. En todos los patios hay un teléfono público que desde ese teléfono que yo siempre hacía las llamadas, sal y di que tú mañana vas a estar en tu casa porque tus compañeros están haciendo algo allá afuera, no sé, y nos han llamado que calmen la situación, que tú vas para afuera, mañana te enviamos en avión a primera hora. Yo fui, le comuniqué eso a mi esposa, la llamé y dije, oye, me están diciendo que mañana me voy en avión. Así que yo debo estar en la casa, si eso es así, 3, 4 de la tarde, ahí en Boquete. Pero para mi sorpresa, a eso de las 10 de la noche, ya estando en mi colchoneta dentro de la celda, me tocan, caballero, alístese que se va. Yo ya había listado mis libros, que fue lo único que yo traje. Tenía más de una veintena de libros, los traje casi todos, 21 libros traje, solamente se quedaron 3 libros allá que se los había dejado a unos compañeros. Y yo digo, sorprendido, me van a llevar en avión a esta hora. Pero no fue así, me trajeron en vehículos escoltados por la Fuerza Delta, la de reacción yo no despegué. Había un dispositivo, una cápsula que le llaman ellos, entonces me trajeron desde Panamá, pasamos a Pacora, donde me pusieron el brazalete electrónico que tengo aquí en mi pie, y empezó el viaje. Venía en un pick-up, adelante la gente de reacción rápida, la Fuerza Delta atrás, yo no sé, venían fuertemente armados, y yo venía en medio de 2 personas, de 2 funcionarios allí, policía y DIJ, en la parte de atrás ahí con los grilletes. Debo decirte que traje los grilletes desde allá hasta acá. No me los quitaron hasta que llegué aquí. Me dijo el teniente, voy a quitarle los grilletes para que su esposa no lo vea que viene con grilletes. Porque me mamé, hermano, tremenda tortura de allá para acá. Y llegué aquí a las 7 de la mañana. Estaba mi compañera esperándome con mis perros, que tengo 4, bueno, ahora tengo 4, pero cuando yo salí aquí nada más eran 3, estando yo allá adoptaron a otro, mis perros, mis gatos, y empezaron a llegar entonces otros compañeros más. También estaba el compañero Villarreal, otro compañero Ever. Y aquí no llegamos, aquí no llegaron 3 pick-up, llegaron 6 o 7 pick-up, se unieron más policías luego, y fue todo un espectáculo. Tú sabes que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Eso fue comentario de una vez. Pero me alegré de estar aquí, efectivamente. Es distinto el lugar donde yo estaba a estar en la casa. Mira, ya he recuperado las libras. Yo creo que había perdido más de 35 libras, sin temor a equivocarme, y yo creo que ya las recuperé aquí, ¿no? Así que la sensación fue surrealista. Mi sentimiento muy calmado. No es la primera vez que he estado en situaciones complejas. Nunca como esta, evidentemente, pero ya yo tengo 27 años, voy para 27 años ahora en octubre, de ser dirigente social, dirigente de Suntrax. Y bueno, frío, la mente fría, feliz de estar aquí, pero con calma. Ya. Sí, de hecho, la segunda pregunta tenía que ver con eso, porque ya también respondiste, pero quiero agregar una cosita. En efecto, dijiste 20 y tantos de años de dirigente sindical. Siempre estamos preparados para algo como eso, o en el transcurso, en los seminarios, eso, o uno lo ve como, bueno, por ejemplo, cuando escucha, obviamente, historias de dirigentes de la época, ¿no? Que estuvieron torturados y todo eso, y uno, pues de momento alguien está preparado para eso. Mira, yo te quiero decir, lo primero que te quiero decir es que yo siento que yo no he hecho nada extraordinario. Eso lo digo con mucha humildad. Yo he hecho lo que corresponde, le corresponde a una persona que tiene principios, que tiene valores de lucha por la clase obrera.
porque lo que yo he hecho no es nada en comparación con el sacrificio que hicieron otros que me han antecedido en nuestra historia, para no hablar de la historia latinoamericana o del mundo. Entonces, si bien es cierto, fue muy dura, difícil, y que probablemente algunos no hubieran resistido, pero cualquiera de los compañeros que tienen esa formación de dirigente social y de otras organizaciones hermanas, también lo hubieran podido pasar. Fue complejo, pero efectivamente yo en octubre voy a cumplir 27 años de ser dirigente. Uno pasa por todos unos procesos de formación a lo largo de los años y además uno se va curtiendo en la lucha. En el año 2010, por ejemplo, eso lo dije en una de las cartas y lo he dicho en varias ocasiones, a nosotros, al Suntra y al movimiento social se le hizo una infame acusación de que queríamos atentar contra el transporte, en medio del transporte público, incluyendo el paso del tráfico por el canal, en medio de la lucha contra la ley Chorizo, y hubo órdenes de captura contra distintos dirigentes, incluyéndome a mí. A mí me capturan en Chiriquí en ese momento, vivienda, porque ese día enterré a mi hermano, Raúl Eliezer Caballero, que falleció para esos días, y ese día fue el entierro en Boquete, y entonces me llevan como un criminal con grillete, con un fuerte operativo, y me trasladaron en un avión, igual que ahora, como se dio en esta oportunidad. El único que iba metido en ese avión, que era del Senan, de ese que se abre por detrás así, era yo con dos individuos que iban allí armados, y me llevaron a Panamá. Yo, en el transcurso, yo no sabía para dónde iba, no tenía ni idea. Digo, estos tipos me van a tirar al mar, pero iba frío. Y cuando llegué al aeropuerto, no sabía todavía dónde estaba, me metieron en un pick-up, y cuando me llevaban así, con las manos atrás esposadas, vi un letrero luminoso y que, caramba, estoy en Panamá, en la ciudad capital, ¿para dónde me trajeron esto? Y me llevaron a Ancón, y allí Ángel Calderón me leyó la acusación diciendo que el 24 de junio de ese año, 2010, nos habíamos reunido en X lugar para conspirar contra el transporte, atentar contra el transporte. Y para desgracia de ellos, ese día, y para desgracia mía personal también, ese día fue precisamente el día que había colapsado mi hermano Raúl Eliezer acá en Boquete, que le dio un derrame, y yo tenía todas las pruebas de que eso no era así, de que lo había atendido el doctor tal, que lo habían trasladado en la ambulancia tal, el chofer tal, que yo fui al Banco Nacional del Carmen en David a sacar un dinero para ir al hospital regional, que lo llevaron allá, que allá lo atendió el doctor tal, lo tenía todo, que pedí la grabación que pidieran la grabación del Banco Nacional del cajero automático, todo. Y Ángel Calderón se quedó, ¿y qué? Porque todo era una infamia, todo era inventado, había un testigo protegido que había dicho la infamia esa. Y cuando lo dejé en el aire, ahí estaba mi abogada Telma Moncada en ese momento, como a las 12 de la noche, dice, bueno, tenemos que investigar, usted está detenido. Y yo me declaré en huelga de hambre. Mi abogada metió un habeas corpus, que iban a estar en tremendo problema todos los involucrados en esa infamia, y negociaron. Ustedes quitan el habeas corpus, nosotros quitamos la acusación. Imagínate lo infame y cochinos que son, y era de este mismo gobierno. El presidente actual era el ministro de Seguridad en aquel momento. Entonces ya estamos acostumbrados a cosas como esa y muchas más. No los voy a aburrir con las anécdotas, que son muchas, pero bueno, es parte de la lucha. Y te repito, humildemente, creo que muchos de nosotros y muchos compañeros, ya sea docentes, bananeros, pueblos originarios, hubiéramos podido hacer lo mismo, porque tenemos la sangre de Urracá, de Victoriano, Floyd Britton, Ascanio Arosemena, es decir, tenemos ejemplos que seguir. Así es, sí, en efecto, sí, y se valora, pues es importante el tema de tu humildad, ¿no? Así es. Y de hecho, de paso por esta misma línea por donde vamos, que contábamos, que fue difícil, un momento, en efecto, un momento difícil, ¿no? Bien complicado, donde hay incertidumbre, está 4 paredes, solamente tú solo y tu pensamiento, y uno sabe qué está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, frente a eso, queríamos un poco adentrarnos un poco en el Jaime del momento y hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil durante esos 9 meses de tu detención
¿Y qué fue lo que te sostuvo así como de, bueno, así de pie fuerte? Porque yo sé que todos somos seres humanos, tenemos un límite de resistencia en algún momento. ¿Y cuál es el momento más difícil? Y repito, ¿y qué te sostiene Bueno, así como? bueno, en realidad déjame decirte que son muchísimas cosas que viví allí. He pensado en algún momento en escribir sobre ese tema. Son muchas cosas, son muchos momentos, pero te puedo mencionar un par. Al comienzo, primero la incertidumbre, efectivamente. Iba bien erguido, con la frente en alto, sin saber a dónde me iban a enviar. En mi mente podía pasar. Me están mandando a máxima seguridad. Luego descubrí que no es máxima seguridad donde yo estaba, sino extrema peligrosidad, ya que el sector C está compuesto de 9 patios. De los 9 patios, 6 son de máxima seguridad y 3 son de extrema peligrosidad. Yo estaba en extrema peligrosidad, donde la tortura psicológica es enorme, donde aguantas hambre, donde, o sea, la presión es enorme, y donde no estás con niños de pecho, estás con puros individuos que están por las razones. Yo siempre digo, cuando me preguntan que de los compañeros, por ejemplo, el más sanito era Néstor, no me voy a olvidar el apellido, Néstor, era el más sano de todos, nada más había matado a uno, lo había decapitado y había pateado la cabeza eso fue una noticia pública y notoria. Ese era el más sanito de todos, de los que estaban allí conmigo. Entonces, al comienzo la narrativa era brutal, porque me metieron en la celda 35, hay 16 celdas en ese lugar donde yo estoy. Eso tiene dos niveles, 8 celdas abajo y 8 arriba. Yo estaba en un lugar, en esa celda 35, que me impedía poder ver la televisión, pero yo escuchaba las noticias. Y la narrativa de los noticieros nacionales, TVN y Telemetro, que eran los que ellos escuchaban allí, persecución brutal, ¿no? Allanamiento al local de Chiriquí, allanamiento a la cooperativa de Suntra, allanamiento local en Veranillo, Suntra perseguido por estafa grabada, Genaro Saúl, Jaime Caballero, con delito de blanqueo de capitales. Y lo que pensaban, todos los que estaban ahí, chuleta, llegó un tipo forrado en billetes, un delincuente que le robó a los trabajadores, porque eso es lo que decían allí. Salía la ministra, salían los funcionarios, salía el Ministerio Público, y eso era permanentemente, por días, esa narrativa brutal que salía en los medios de comunicación. Y ellos me decían, hey viejo, manda algo de los millones esos que tú tienes, de los trabajadores, se robaron la plata, son delincuentes. Esa era una pelea, hermano, no te imaginas, que tuve que parar firme. Y no solamente ellos, sino los policías, porque en el sector C no hay custodios civiles, son puros policías, y muchos eran atrevidos al comienzo. Hey, caballero, pero tu plata, tú tienes testaferro fuera del país, ¿verdad? La plata tuya. Les da una manda, hermano, y esa era una pelea. A tal punto que uno que era el vocero, la voz de allí, una vez me preguntó, hey, viejo, ¿cuánto estará dispuesto a dar el gobierno para asesinarte aquí? Y yo me furusqué, pues, para no decir otra palabra. Tuve que parar firme. Yo acá, yo no le tengo miedo a ninguno de ustedes aquí. Cualquiera de ustedes me puede asesinar, porque yo no soy asesino, yo soy un dirigente social. Yo estoy aquí por persecución política. Pero no se engañen conmigo. Si yo me tengo que morir hoy, yo me muero hoy. Pero yo no retrocedo un milímetro. Así que respeten. Yo los respeto a ustedes, pero me tienen que respetar a mí. Yo no soy delincuente. Y eso sucedió por varias semanas. Y demoró, diría yo, 2-3 meses, para que los mismos compañeros y la misma policía y todo el mundo empezó a entender, esta es una persecución, porque era tan evidente la persecución. Y al final, todos los reclusos de ese sector, y diría que el 99.9% de los policías, pues nunca dejará de haber alguno que es seguidor de esta infamia, respetaban, decían, chuleta, señor caballero, que esa era otra cosa, me decían el viejo porque yo era el mayor allí en ese momento. Ahí los que estaban ahí podían ser mis hijos,
El que seguía después de mí, yo entré ahí con 55 años, cumplí los 56 allá, habían pelado de 20, 21, 22, 28, 29, 30 y pico. Los más viejos tenía 50, el más viejo, era de Colón. Pero todos empezaron a decir, Chuleta viejo, yo lo respeto a usted, porque usted no debiera estar aquí ni un minuto, y usted ha parado firme. Me lo decían los policías, me lo decían los reclusos finalmente, pero fue muy difícil al momento, y pasaron muchas cosas. Me tocó ver, por ejemplo, en un patio, como un cachorro, era el sobrenombre de uno de los que estaba allí, iba a apuñalear a un amigo mío, a Chichiotero, lo iba a apuñalear, y se formó, bueno, le quitaron el cuchillo y todo lo demás, porque a mí me mandaron allí, dice, por protección, pero en todo el sector se habían ya asesinado, apuñaleado, han asesinado con tiro, y los apuñalamientos era cualquier cosa. Entonces no me mandaron a un buen lugar, déjame decirte, pero ahí paramos firmes. Son muchas las anécdotas, algún día las contaré. Sí, sería interesante que te pongas a escribir un poco para tener un libro sobre eso, sería interesante, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que, o sea, uno también como dirigente no para de dar docencia, ¿no? Yo creo que allá adentro también te convertiste en dar docencia, ¿no? Para que el contexto, ya sea los que estaban detenidos, la policía, entendiera la situación, lo complejo un poco de la sociedad. Mira, yo desde el primer día, yo me dije a mí mismo que yo no podía salir de allí siendo una persona distinta a la que entró, para mal. O yo salía siendo el mismo Jaime Caballero, o salía siendo un mejor Jaime Caballero. Y yo marqué varias pautas allí en mi conducta. Primero, crear ¿cómo se me va la palabra de la mente? Bueno, que todos los días, una rutina. Marcar una rutina, levantarme temprano. Desde el primer día que yo llegué, porque allí se hacen cambio de turno de los policías que tienen que custear, uno en la mañana y otro en la noche, hacen ese cambio. Todos los días yo me ponía al frente de mi celda, una celda muy pequeñita, individual, y yo le decía buenos días o buenas tardes, decentemente, pero con firmeza a los policías. En algunas ocasiones me decían algunas atorrancias, y yo empezaba ahí a discutir con ellos, y gritaba mis consignas. Eso era una cosa todos los días. Cada vez que, por ejemplo, en la noticia salía alguna cosa que yo, como eso es un pabellón cerrado, ahí no hay naturaleza, eso es concreto y acero, yo hacía mi planteamiento a los compañeros, este país, este es un país demasiado desigual, eso no puede, que no hay medicamento, que cómo es posible que se haya muerto una niña porque se la llevó la corriente que no hay puente, no hay un zarzo. Esos puentes, esos zarzos están en el bolsillo de los corruptos en este país. Y empezaba a dar esa docencia, muchos me escuchaban y muchos al comienzo también gritaban las consignas conmigo. Posteriormente eso se fue deteriorando porque en realidad estamos hablando de compañeros allí, que imagínate, había gente de 78 años de condena, la pena máxima es de 50, pero si tú cometes un delito ahí dentro, te lo van sumando. 78, muchos de 50 habían allí, 30 y pico de años, 40 y pico de años de condena. Entonces, ahí la gente sobrevive. Y si bien algunos permanecían acompañándome gritando las consignas, no eran todos, pero yo sí, fielmente y firmemente, día 1 hasta el último día, yo salí gritando consignas. Incluso el día que salí de noche, que me sacaron de allí, grité las consignas. Y para mi sorpresa y buen recuerdo, en los patios cuando iba pasando, los compañeros gritaban sin lucha no hay victoria. No era la única consigna que yo gritaba allí. Yo al cuarto mes o quinto mes de estar allí, dije yo voy a hacer otra consigna adicional a esta. Porque yo tenía 3 consignas, primero 2. Las 2 consignas que yo gritaba todos los días era sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando. Abajo la persecución política de Mulino, abajo, esa era la segunda. Y luego la tercera fue del quinto mes para adelante que yo planteé una consigna
inspirado por un libro que leí muchos libros, incluso tú me mandaste un libro que me gustó muchísimo, que decía: cuando se lucha por el pueblo y la patria, la prisión no es una deshonra. Cuando se lucha por el pueblo y la patria, la prisión es un honor. Meto, grababa mi identidad de chiricano allí. Entonces, esas eran las consignas, y cuando yo salí de aquella noche, viernes 20, iba gritando mis consignas y la gente iba replicando. Entonces, eso me emocionó bastante. Y bueno. Claro, yo creo que sí, lo que tú dices, ¿no? Lo que yo también decía, el tema de la adolescencia, uno para y saber que dejó un grano, digamos, de conciencia de clase en cualquier espacio que uno esté. Eso es clave para un dirigente social. Y en efecto, dicho eso, como que bueno, el tema de que la gente debía entender que era una persecución, que es una persecución como tal, pero había que de alguna manera diseminar esa mala información que salía con los medios de comunicación, no que blanque, eso es muy, muy claro. Y frente a ese, digamos, entorno que vamos preguntando, de hecho, entonces mi pregunta es, ya tú estabas viviendo esa experiencia, lo que en términos legales sería, desde tu experiencia, tú viviendo eso, ahora, ¿cómo puedes definir lo que muchos han señalado como lawfare en Panamá? Ahora es como ya no un concepto, sino ya parte de eso en esos 9 meses, digamos que lo estabas viviendo, esto que es lawfare, que lo han experimentado. El lawfare es un método que han utilizado muchos gobiernos para dar especie de golpes de Estado o perseguir, utilizar el poder del Estado a través del Ministerio Público, la policía, etcétera, pero sobre todo el Ministerio Público judicializando a las personas que les interesa perseguir. Mira que evidentemente a mí se me persigue no porque yo soy Jaime Caballero, yo soy un individuo, un dirigente, sino porque no pertenezco, soy dirigente de una organización llamada Suntrax, fundada el 10 de septiembre de 1972, con una historia notable en defensa de la clase obrera y los trabajadores. Entonces, la actuación de nuestra organización a lo largo de nuestra historia en las últimas décadas trae como resultado que a nosotros se nos haya estigmatizado y se nos haya puesto como un objetivo de la clase dominante y la clase política en nuestro país. A ver, el rechazo en la calle a las medidas impopulares como reformas al Código de Trabajo, la defensa de la soberanía, el rechazo a la ley del Seguro Social, la ley 51 en el 2005, el gobierno PRD de Martín Torrijos, posteriormente la ley Chorizo con Martinelli, donde el actual señor presidente era ministro de Seguridad, la lucha en contra del contrato minero, y más recientemente en la ley 462, entre otras, muchas otras. Entonces, haciendo pasos así a largos, zancadas largas, han sido muchas las luchas donde ha estado el Suntra, y pues para el poder económico y la clase política dominante, esa resistencia que hemos hecho nosotros, pues no la perdonan. Entonces, se sacan de la manga estas acusaciones y a través del método de lawfare, la persecución del poder del Estado. Incluso el señor presidente, después que se dieron la protesta al frente del Hospital del Niño en el año 2025, inicio del 2025, febrero, él salió ante todos los medios de comunicación, noticia pública y notoria, dijo que con todo el poder del Estado iba a reducir
al Suntra su mínimo expresión. Y dio órdenes. Entonces, ya a mí se me había notificado, por ejemplo, un embargo ejecutivo de un préstamo del Banco de Desarrollo Agropecuario. Aquí donde yo estoy en este momento es mi casa. Aquí yo vivo con mi señora y vivo con mi tío, que es un señor de 75 años, discapacitado. Vivimos aquí con los animales. Y de manera también infame, arman un expediente administrativo para embargarme por un préstamo. No es nada que me hayan regalado, que estaba al día, con todo. Bueno, entonces utilizan el lawfare efectivamente para perseguir y doblegar a las personas. Cualquiera que no tenga convicción, firmeza, lo doblegan, porque hay muchas maneras de doblegar a una persona. Lo amedrentan económicamente, por hambre, por desempleo, lo pueden asesinar, lo pueden meter preso. Es decir, ellos utilizan todo el mecanismo, el poder del Estado para lograr su objetivo. Y el objetivo del gobierno era descabezar al movimiento social de este país, empezando por Suntrax, los docentes que estaban en huelga en ese momento, los trabajadores bananeros resistiendo en Bocas del Toro y una fracción de los pueblos originarios, porque ahí pues no había esa unidad total de parte del pueblo originario, pero sí muchos conscientes inteligentemente visualizaban que ese era el primer paso, porque luego iba a venir el tema de la mina. Entonces empieza la persecución brutal. Ese es el lawfare en toda su expresión. Yo no debía haber ido para ese lugar donde me enviaron en esa audiencia, porque yo no tengo el perfil, porque yo no tengo antecedentes penales. El único recluso en todo el sector C que no tenía antecedentes penales era yo. Y todo lo hace el lawfare. A lo sumo, lo que tenía que hacer el sistema penitenciario era enviarme a un nivel, a una cárcel de un nivel diferente a ese, en virtud de que no tenía antecedentes penales, de mi nivel académico, de mi entorno, etcétera. Pero ellos me mandaron para allá pensando que me iban a doblegar, y eso no ocurrió. Y no solamente me enviaron a mí, ahí enviaron a Genaro López a máxima seguridad, a Francisco Smith, había un compañero que llegó allí, Cáizamo, lo enviaron ahí, un muchacho joven, podía ser mi hijo, 34 años. Ese muchacho pasó una dura, y gracias a Dios a todos ellos les dieron cambio de medida en las siguientes 2 semanas, pero bueno, conmigo se ensañaron, ¿no? A mí me dejaron ahí como por un escarmiento, pero salimos más fortalecidos. Sí, ya veo. De hecho, en ese orden de ideas que planteas, ¿no? Que mencionaste, no solamente nosotros, sino que los bananeros, pueblos originarios, ambientalistas, ahora los ambientalistas también tienen montado un expediente, en fin, una serie de luchadores sociales de Panamá. Y en función de eso, la pregunta viene a lo siguiente. ¿Tú consideras que los ataques a dirigentes sociales forman parte de una estrategia más amplia contra los movimientos sociales y sindicales? ¿Y por qué? No, claro, por supuesto. Por supuesto. Cuando no existen movimientos sociales fuertes en cualquier país, pero estamos a concentrarnos aquí en Panamá, pues ellos pueden impulsar las medidas que favorecen al minúsculo grupo que se favorece, vale la redundancia, de dichas medidas. Es decir, la ley 462, por ejemplo, no beneficiaba a las grandes mayorías, a la clase obrera, sobre todo a las futuras generaciones. Yo tengo hoy 56 años, si Dios quiere cumplo los 57 en un par de meses, pero yo me voy con el 60% de mis últimos salarios. Ya estaba escuchando el otro día algunos informes noticiosos donde trabajadores que después de la ley 51 del 2005 se cambiaron al sistema, al nuevo sistema
que le vendieron con la reforma, que se hubieran ido con la pensión máxima de $2.500, hoy se van a ir, ya les notificaron, con $1.300, $1.400. Perdieron casi $1.000 o más de $1.000 en ese engaño que le hicieron. Y por cierto, el señor Dino Mon era el actuario del gobierno de Martín Torrijos, que estaba impulsando esa reforma en aquel momento, que no la pudo ejecutar a cabalidad como ellos querían. Hoy, director de la Caja del Seguro Social, engañó nuevamente al pueblo. Bueno, no engañó al pueblo. No engañó al pueblo, porque la gran mayoría del pueblo sabe y sabía en ese momento que era una ley nefasta para los trabajadores de esta generación, pero sobre todo lo que más nos duele, para nuestros nietos, los futuros trabajadores que ya no van a acumular cuotas, sino que van a ahorrar y van a tener que quedarse lo que ellos determinen, el tiempo que sea, para buscar un mejor porcentaje en su jubilación. Nos han perjudicado, pero alguien sale ganando con eso. No es la clase obrera, no es el pueblo, es la banca, las administradoras de pensiones. Entonces, efectivamente, cuando no hay quien pueda salir a hacer un contrapeso, entonces, primero que no hay democracia, pues efectivamente, no, lo que hay es un autoritarismo, y efectivamente eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y yo creo que la realidad así lo manifiesta. No es que porque yo lo estoy diciendo aquí la gente no lo sabe, la gente lo sabe, pero efectivamente ahí tuvo dos objetivos: mandar un mensaje alto y claro al resto de la sociedad que efectivamente no tenían que protestar, o nadie se atreviera a protestar contra las medidas que hiciera este gobierno con ese proyecto, cualquier otro que viniera, porque le iban a tener la misma suerte de los dirigentes de Suntra. Si lo hicieron con Suntra, que es la organización más fuerte en ese momento de nuestro país, ¿qué no podrían hacer con los demás? Luego derrotaron a sangre y fuego al valiente pueblo bocatoreño con todo lo que se dio, los desmanes que cometieron, acuerpado por el director, ¿cómo se llama? El hombre que se quiere, Leblán, que se quiere, por cierto, reelegir. El defensor del pueblo, que con su mano de seda y con su narrativa maquilló todo la violación de derechos humanos que se dieron allá. Es muy probable que lo ratifiquen si él le hizo un tremendo favor al gobierno con todas las violaciones de derechos humanos que se dieron allá. Y eso dio resultados. Luego lo hicieron con los docentes, que los doblegaron violando la ley orgánica de educación, violando la Constitución de la República, utilizando el poder que tienen o la influencia que puedan tener dentro del órgano judicial, que debo ser muy honesto, hay muchísima gente profesional allí, honesta, que han dado fallos en virtud de la sana crítica y en virtud de lo que dice la ley, pero también hay otros que han podido caer o son susceptibles de manipular por la presión o por diversas formas. Entonces, debilitando al movimiento social, específicamente Suntra, los docentes y el pueblo bocatoreño y al pueblo originario, entonces le mandan el mensaje a la población. Pero yo creo que la historia de nuestro país ha demostrado, y del mundo ha demostrado, que efectivamente no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, porque de ejemplo tenemos, por ejemplo, cuando la esclavitud, el esclavo que se rebelaba, no lo sancionaban ni lo metían preso, le quitaban la vida. Y los esclavos se rebelaron, sabiendo que podían perder la vida. Y así, posteriormente, los trabajadores se organizaron en algún momento en la revolución industrial, en el siglo XVIII, cuando se empieza a dar el tema de la revolución industrial, y aparecen los sindicatos como una forma de hacerle contrapeso a la explotación brutal que había de la clase trabajadora. Y ahí
asesinaban trabajadores, dirigentes o no dirigentes, los asesinaban, los perseguían, los encarcelaban. Pero aún así se fueron dando pasos importantes. Y el pueblo panameño no escapa en ejemplos de eso, o en la defensa de la soberanía. ¿El 9 de enero qué es? El 9 de enero es la página más hermosa de nuestra historia en defensa de la soberanía, donde un grupo de adolescentes agarran el pabellón nacional y salen del Instituto Nacional marchando hacia la zona del canal a hacer valer a nuestra patria, que la bandera nuestra se izara a la par de la norteamericana en función de un tratado, un acuerdo que había que no se estaba respetando. Fue la juventud de este país. Y luego el pueblo enardecido cuando habían mancillado a nuestro emblema, a nuestro pabellón nacional, ofrendaron su vida. El pueblo ha demostrado su valentía. Y no se enfrentaban a cualquier cosa, se enfrentaban al ejército más poderoso del mundo. Igual sucedió más adelante en muchos capítulos que ya he mencionado, entre eso el tema de el rechazo al contrato minero. 25 artículos violaban la Constitución y que le costó la vida a 4 panameños en este país. Entonces se han dado muchos ejemplos. Entonces yo sí creo que, si bien es cierto, le dieron ese mensaje a la población, la gente que está cauta ha surtido su efecto en muchos sectores, pero también hay otros que dicen, caramba, tenemos que luchar. Y yo no, con esto no estoy llamando a que hay que salir y hacer una insurrección, ni mucho menos, sino que la gente tiene que tener conciencia, la gente tiene que saber que hay que estar organizado, que hay que estar informado, que tenemos que buscar los mecanismos para democratizar más a nuestro país. Porque los que hoy gobiernan son panameños igual que nosotros, pero tienen una concepción distinta de lo que es la democracia, de lo que es la justicia social. Y el grave problema que hay en Panamá, que es la desigualdad, se fundamenta en los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país y que la Constitución de la República permite que se dé eso. Y de allí la necesidad incluso de reformar la Constitución, pero no como la quieren imponer desde ya, que están, o sea, buscando notables, etcétera. Hay uno en especial que está allí, que es el doctor Miguel Antonio Bernal, por respetar su capacidad como intelectual y todo lo demás, pero esa no es la labor que debe recaer en un solo hombro. Ahí tienen que estar representados los distintos sectores del país, incluyendo el poder económico, que son panameños igual que nosotros, pero que tienen que entender que para que haya verdadera democracia y verdadera justicia social, todos tenemos que, ejemplo, pagar impuestos. Aquí en este país, por ejemplo, los que más acumulan pagan menos impuestos que el que está desempleado, porque ese no se puede escapar del impuesto al consumo. Va a comprar un desodorante y ahí mismo está el impuesto. Sin embargo, el que acumula riqueza, las amasa, evade los impuestos. Tal vez hasta mal empleador, no paga lo que dice el Código de Trabajo, etcétera, etcétera. Es un grave problema. Mira, que me estoy extendiendo mucho en el concepto y de pronto, pero quiero aterrizar en algo. Por ejemplo, mira la necesidad, la importancia de estar organizados como estamos organizados en Suntrax y que hayamos alcanzado los niveles de bienestar a través de dicha organización y de practicar el sindicalismo que nosotros practicamos. Que, por ejemplo, cuando el trabajador gana bien, la economía gira, la rueda de la economía gira y permea. Cada vez que se habla de salario mínimo en nuestro país, salen a relucir los empresarios, la narrativa de los medios de comunicación de que no estamos en las mejores condiciones para que haya aumento de salario mínimo y que eso va a traer desempleo. Oye, cuando un obrero gana bien, no sale corriendo a la caja de ahorro, al Banco Nacional, a cualquier banco a depositarlo. Sale a gastarlo. Sale al supermercado, compra material, compra comida, va, se toma su cervecita, etcétera. Es decir, eso permea. Pero cuando el poder económico acumula, eso no lo ve, eso no permea. Lo que permea es la plata en manos del trabajador. Por lo tanto, las organizaciones sindicales que equilibran esa desigualdad son fundamentales. Y eso amarra todo lo que la pregunta que me has hecho, que efectivamente, cuando se persigue
a las organizaciones sociales como el Suntra, eso tiene varios objetivos. Mandar el mensaje al resto de la población y lograr que puedan imponer su agenda económica, que no es la favorable a las grandes mayorías, sino al minúsculo grupo que siempre ha acumulado en este país, se hace más rico mientras las mayorías se empobrecen. En efecto, así. Yo creo que esa premisa se mantiene durante mucho tiempo, desde 1903, desde que fuimos república, esa premisa se mantiene, no ha cambiado nada a partir de esa lucha. Sin embargo, también tenemos algunos valores humanos, digamos, ¿no? que también en medio de eso que te llamas como esperanza, que dignidad, que todavía tiene el pueblo, manifestándose con los docentes, los indígenas, nosotros, movimientos sociales, en fin. Entonces, frente a eso, podemos decir que la pregunta se enmarca en lo siguiente. Recientemente, tú recibiste una visita de uno de los compañeros de la ICM, ¿no? La ICM, en primera, una doble pregunta, un combo. ¿Qué significa para la organización, más que todo que para ti, también para ti, obviamente, ese respaldo internacional? ¿Y qué lectura haces de que organizaciones internacionales estén observando lo que ocurre en Panamá con los dirigentes sindicales? Un dúo de preguntas ahí que va entre la solidaridad y cómo nos ven a nivel internacional en función de derechos humanos, ya sería, pues, ese marco. Bueno, lo primero que quiero decirte es que hay mucha desinformación, mucha ignorancia, lo digo de manera muy respetuosa, de lo que es un sindicato, porque se ha tergiversado y se ha satanizado las organizaciones sindicales. El sindicalismo nace, como dije antes, en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Está la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es un ente tripartito donde convergen gobiernos, la clase trabajadora y la empresarial, que se reúne año tras año en Ginebra, la conferencia anual que se da, y la mayoría de los países del mundo han ratificado los convenios reconociendo el sindicalismo como un derecho humano, y Panamá reconoce el derecho humano de los trabajadores a organizarse en sindicatos en el Código de Trabajo, en la Constitución de la República. Se deriva de allí, luego en el Código de Trabajo, la Constitución de la República. Y ¿qué resulta? Que los trabajadores del mundo efectivamente se reúnen, igual que lo hacen los empresarios que están organizados para velar por sus intereses empresariales o del poder económico. Los trabajadores nos reunimos, nos aglutinamos en organizaciones internacionales para defender los intereses de la clase trabajadora. Entonces, efectivamente, nuestra organización pertenece a la Internacional de la Construcción y la Madera. El Suntra pertenece a la Internacional de la Construcción y la Madera, y además tenemos relaciones fraternas con distintas organizaciones de América Latina y del mundo. Y han jugado un papel preponderante, no solamente en esta lucha, sino en anteriores luchas, por ejemplo, con la crisis que tuvo la organización para el periodo del gobierno de Martín Torrijos, cuando asesinaron a dirigentes nuestros, a varios dirigentes, a través del complot que había entre sindicatos amarillos como Citicop y el gobierno nacional, la Policía Nacional, asesinan a dirigentes nuestros. 3 cayeron en ese momento, y fue a través de la ICM que logramos nosotros visibilizar, no solamente en América, sino en el mundo entero, lo que estaba padeciendo en ese momento Suntra. Logramos resistir, primero con nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra organización, nuestras bases, la solidaridad nacional, sino que también la internacional a través de la ICM. Y después de ello, en otros momentos, porque Suntra ha estado constantemente en la brega de la lucha por la defensa de los trabajadores y del pueblo, siempre hemos tenido esa solidaridad. Hoy, ante este escenario que era inédito, porque ni siquiera para el tiempo de los militares se había, por ejemplo, un gobierno atrevido a empezar un proceso de disolución de ningún sindicato en este país, y más con los argumentos que no encajan dentro de las causales establecidas en el Código de Trabajo para la disolución de un sindicato, sino
por noticias de los medios de comunicación y una narrativa totalmente absurda. Ningún gobierno había intentado hacer eso. No encaja dentro de lo que establece la normativa nacional ni internacional, pues la solidaridad internacional ha jugado un papel determinante para que, por ejemplo, en la conferencia anual de la OIT, antes de que se dieran todos estos eventos graves, ya Panamá aparecía en la lista de los 24 países violadores de los derechos humanos y de la libertad sindical. Imagínate, ahora este año, ¿qué va a suceder? Se va a profundizar, porque Panamá, en vez de haber tenido correctivos en esa dirección, lo que ha hecho es profundizar la persecución, la violación de los derechos humanos, de la libertad sindical en nuestro país. A tal punto que hoy tenemos a un compañero en la Megajoya, está en el pabellón D. Afortunadamente no lo mandaron para el C, pero está en el pabellón D, que igual está detenido, que es Ariel Rodríguez. Está el compañero Erasmo Cerrut, en la Embajada de Nicaragua, esperando que se le dé la autorización de asilo para salir del país. Está el compañero Genaro López con un brazalete electrónico. También limitando su libertad. Y por supuesto, nuestro máximo dirigente, nuestro compañero y hermano Saúl Méndez, que también está en el exilio. Entonces, la solidaridad internacional juega un papel determinante, y también la nacional, porque aquí nosotros hemos tenido mucha solidaridad. Yo, en lo personal, debo agradecer a muchos amigos francos, sinceros. Cuando se dan estas situaciones es cuando uno sabe quién es quién y quién está dispuesto y realmente es tu amigo. Aquí, como te dije, yo vivo en Boquete, y aquí vive solamente mi compañera con mi tío, que es un señor discapacitado de 75 años, que está encamado, y se las vio difícil. Aquí hubo gente, vecinos aquí, que venían y tiene para comer. O sea, yo estoy contándote cosas, la solidaridad de nuestra organización, que le habían cerrado, le tiene las cuentas cerradas, y en la medida de lo posible aquí ayudando la parte económica, pero que no alcanzaba. Y esa solidaridad de aquí, de familiares, amigos, de conocidos, hicieron posible que nos mantuviéramos. Y no es una gana de ensalzar esa situación, pero esa solidaridad humana, solidaridad incluso revolucionaria de muchas organizaciones, hicieron posible que las cosas cambiaran, visibilizar, contrarrestar la narrativa de los medios de comunicación tradicionales, que se han convertido en relacionistas públicos del gobierno. No juegan el papel de dar a conocer la realidad, sino de crear una narrativa a favor de los intereses del poder económico de este país. Y ha sido las redes sociales donde se han dado el enorme debate, y donde se ha abierto espacio para que la gente se pronuncie sobre lo que están viendo, y no lo que les dicen y se lo maquillan en los medios de comunicación, que están muy desprestigiados. Ya casi nadie cree en los medios de comunicación. Ellos están donde les dan el factor y no donde está la verdad. Ellos están donde está el factor, no donde está la verdad. Entonces, sin duda, agradecemos enormemente esa solidaridad internacional, no solamente de la ICM. La ICM es tal vez la más importante, en función de que han venido a estar aquí con una delegación en varias ocasiones, desde Ginebra y de otros países, nuestros compañeros, amigos y hermanos de lucha, a visitar a Genaro, a nuestra organización, al secretario general electo, Yamir Córdoba, y han estado pendientes de todo lo que ha ocurrido con Saúl, con Erasmo, con Ariel, y están ahí de manera permanente. Son un sostén fundamental para esta lucha, que no ha terminado. No ha terminado, seguimos luchando. Claro, así es. Yo creo que la lucha es interminable, ¿no?
En ese sentido, bueno, ya mencionaste a la situación de los compañeros que están en la misma condición, digamos, de, de negado su libertad, ¿no? Eh, Así como en unas frases como de parte tuya, yo, por ejemplo, ¿qué palabra, qué mensaje pues le dirías, por ejemplo, al compañero Ariel, a Genaro, a Cerrú y al compañero Méndez? En una frase, ¿qué mensaje le mandarías a cada uno? Bueno, yo diría que esa consigna que yo gritaba ya con firmeza, con mucho principio, de que cuando se lucha por el pueblo y la patria, la prisión no es una deshonra. Cuando se lucha por el pueblo y la patria, la prisión es un honor. Cuando se pierde la libertad, es un honor, un deber. Y ustedes están cumpliendo ese deber. Yo no quisiera que ninguno de ustedes ni yo estar en esta situación, pero es el deber que nos corresponde en este momento histórico por las futuras generaciones, por lo que más nos duele, los sobrinos, nuestros hijos. Estamos obligados a cumplir este papel. No nos podemos rendir. Y yo sé que ustedes tienen esa voluntad. Solamente un saludo de ánimo. Ustedes no están solos como yo no estoy solo. Y luego todo esto va a pasar y nos vamos a reunir y vamos a darnos un abrazo y vamos a seguir hacia adelante. Yo creo que sin duda el sacrificio por los cuales nos hemos sometido, yo creo que hay muchos panameños dispuestos a hacerlo también. Muchos. Nos corresponde a nosotros, entonces, con dignidad, con gallardía, con valentía, seguir hacia adelante. Nos vamos a ver pronto, estoy convencido de ello. Jurídicamente no hay nada para perseguir a los dirigentes, ni a la cooperativa, ni al Suntrax como tal. No lo hay. Todos los casos se han ido desmoronando porque no tienen sostén jurídico. ¿Me explico? Entonces tenemos que seguir adelante. Mi cariño respetuoso, un abrazo, compañero. Incluso yo le quisiera mandar un mensaje al señor presidente también, José Raúl Mulino. Yo creo que es el momento, o sea, desde hace mucho tiempo, en este país debiéramos estar tirando puentes, construyendo consensos para acabar con la desigualdad en este país, pero no los estamos viendo. Usted no es mi enemigo, ni Suntra es su enemigo, pero ni el movimiento social es su enemigo, los docentes no son su enemigo, el pueblo bocatoreño no es su enemigo, los pueblos originarios no son su enemigo. Y el mensaje es que efectivamente hay que dar señales de verdadera unidad, porque se dicen muchas cosas, pero se hacen otras. Y nosotros no podemos construir un país desunido. Hay que construir un país justo, hay que construir un país con respeto a los derechos humanos. Permita que la justicia haga su trabajo en función a las pruebas, a los hechos, que no se entorpezca el trabajo de la justicia, que no se siembre razonamientos en el órgano judicial. Yo debo decir que creo mucho en la mayoría de los magistrados y jueces de este país. Señor presidente, reitero, no somos sus enemigos. Somos panameños igual que usted. Yo estoy hablando con un chiricano igual que usted. Incluso entiendo que ahora tiene vivienda aquí en Boquete. Está paisano mío y ahora coterráneo. Hay que echar este país para adelante. Y para cambiar este país tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo creo fielmente en la constituyente originaria y que el país tiene que cambiar con el consenso de la mayoría de este país. Y cuando digo la mayoría de este país, incluyo efectivamente al poder económico. Pero ahí tiene que estar el pescador, el campesino,
el pueblo originario, el obrero de la construcción, el maestro, las amas de casa, los estudiantes, los artistas, para construir la nación que nos merecemos. Panamá es un país rico en un mar de pobreza. La desigualdad es abismal, la corrupción es abismal. Usted tiene una visión diferente, pero eso no nos hace enemigos. Créalo. Tire puente. Nosotros estamos dispuestos a tirar puentes, a conversar, para que este país sea un país justo y que haya paz, porque nos quieren imponer, y esa ha sido una narrativa de parte del poder económico y lamentablemente de su gobierno, señor presidente, de que nosotros somos violentos, de que nosotros no queremos paz. Mire, nosotros no somos violentos, señor presidente. Nosotros nunca hemos matado a un policía ni a ninguna persona. Suntrak nunca ha asesinado a nadie. No está involucrado en nada de eso, Suntrak. Nos hemos defendido a lo largo de muchos momentos de la historia, sí. No nos dejamos, estamos organizados. Y que no queremos paz. ¿Usted cree que Suntrak o el pueblo en cualquier punto del país quiere ir a cerrar una calle por deporte? No, señor presidente. Cuando el pueblo cierra una calle es porque no hay agua, no hay luz, o los trabajadores quieren que se respeten sus derechos. ¿Me explico? Entonces, yo creo que sí, nosotros tenemos la voluntad como pueblo, como organización, de conversar, pero tiene que haber disponibilidad también del interlocutor. Y en este momento el interlocutor es el gobierno. Con toda franqueza, señor presidente, conversemos, resolvamos los problemas que tiene la nación conversando. Eso se puede si hay voluntad. A nuestros compañeros, a nuestras bases, a los trabajadores de la construcción, mantenernos firmes y dignos, defender nuestra historia como organización sindical. Vamos para 54 años de lucha. Tenemos que seguir el camino no solamente de los que nos han inspirado fuera de nuestra organización, sino los de dentro de nuestra organización, nuestros mártires que nos marcaron el camino, que nos llevaron de ser trabajadores explotados y menospreciados a ser trabajadores con salarios dignos, producto de nuestro instrumento de lucha llamado Suntrak, y que tenemos la convención colectiva mejor del país y una de las más grandes de Latinoamérica, que hoy ha sido desconocida por el Ministerio de Trabajo y a través del mecanismo de sindicalismo amarillo han obviado la voluntad de los trabajadores y están imponiendo un convenio que ha desmejorado la calidad y las conquistas de los trabajadores. Entonces tenemos la obligación también de hacer ese sacrificio. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay miedo, sabemos que hay compromisos, pero ustedes tienen sangre que les circula por ese corazón, inspirada por los actos, por nuestra historia, de muchos compañeros que marcaron el camino. Es difícil, pero no imposible. Así que mantengamos la unidad, mantengamos la disciplina, luchemos por nuestra organización sindical. Todo esto va a pasar en algún momento y tenemos que salir de aquí fortalecidos. Mantengámonos firmes, mantengámonos dignos, compañeros. Sin lucha no hay victoria, la pelea es peleando. Eso no es una consigna vacía y hueca. Eso tiene un contenido profundo. Profundo, compañeros. Y tenemos los más viejos que mandarle ese mensaje de manera permanente a los más jóvenes, inspirarlos, como nos han inspirado otros compañeros para seguir la lucha. Sí, así yo creo que sí, en efecto, esa consigna coge valor más fuerte, tiene más vigencia, ¿no? En estos momentos que se resiste. En ese sentido, bueno, ya le hablaste ya a las bases y también a los compañeros, el mensaje le diste, y también abriste un compás para dar el mensaje al presidente, que me parece un espacio importante, porque en efecto a veces se tiene como que no es nada más Suntrak piensa en pelear, pero bien lo has planteado tú,
el diálogo y los puentes son claves. No, y esa es una narrativa que no tiene fundamento. Te voy a decir, nosotros, por ejemplo, cuando se reformó la ley del Seguro Social, la ley 51, nosotros tuvimos una propuesta, la ley de la vida, una contrapropuesta, no se nos escuchó. Ahora, con la ley 462, nosotros teníamos una propuesta, la ley de la vida 2.0, y nosotros hemos tenido propuestas de modelo de desarrollo del país, pero aquí la narrativa es que somos violentos, comunistas, esto, lo otro, o sea, con esa le lavan el cerebro a la gente. Yo creo que también al pueblo, en la necesidad de que el pueblo sea más analítico de las cosas que ocurren, porque ahora con el tema de las redes sociales es muy fácil de informarse o desinformarse. Y si tú no estás atento, si no haces análisis, te desinforma y tú simplemente replicas lo que alguien dijo y ya lo das por hecho. Entonces, es muy importante que el pueblo analice bien toda el tsunami de información que sale y veamos en la realidad y en los hechos, contrastemos lo que se nos dice para ver si realmente tiene fuerza con la realidad o simplemente es una narrativa engañosa que nos distorsiona nuestra conciencia. Nosotros tenemos que tener conciencia de que somos clase trabajadora, que pertenecemos al pueblo y que tenemos que luchar por nuestros intereses, porque el poder económico sí está unido. Los que estamos desunidos somos los de abajo. El poder económico sí pelea por sus intereses y es correcto que lo hagan porque son sus intereses, pero nosotros tenemos que luchar por los intereses nuestros. Nosotros, ¿cuáles son los intereses? Oye, respeto a los derechos humanos, derecho humano a la vida, a la libertad, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente sano, saludable, en armonía con la naturaleza. Eso es lo que queremos. No estamos pidiendo riqueza y aquí todo el mundo va a ser millonario. No, queremos que la gente viva dignamente, que no tenga que andar por ahí un niño, un padre, una madre con la foto de su familiar con una alcancía recogiendo cuara a cuara para ver si le puede salvar la vida en un país rico como este. O que se mueran niños o profesores porque no hay puente, no hay zarzo, cuando en este país tenemos el presupuesto más importante de Centroamérica, con una de las poblaciones más pequeñas. Ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo, pero para que eso se resuelva tiene que haber primero unidad del pueblo y luego consenso con los intereses que muchas veces son opuestos con el poder económico. Tiene que haber respeto de una constitución realmente que cumpla con los objetivos trazados, que el país se desarrolle, no tener un índice económico alto que no apunta a la realidad, sino que haya verdadero desarrollo y respeto a los derechos humanos, pero eso solamente lo podemos alcanzar si adquirimos conciencia. Y de eso se trata. Por eso hay que saber leer entre líneas, entre toda la desinformación que se da en los medios de comunicación. Sí, de hecho mi pregunta iba en función también de eso, la siguiente pregunta, para que amplíes un poquito más y específicamente viene siendo ¿qué le dirías al pueblo que observa todo lo que ha ocurrido antes, durante y después de la lucha de la ley 462? ¿Qué le dirías al pueblo que sigue ese proceso que estamos pasando nosotros? ¿Cuál sería el mensaje, pues, al pueblo en ese sentido? Yo creo que por ahí va el asunto, la necesidad de la unidad, la necesidad de tener conciencia para poder resolver los problemas que tenemos que, valga la redundancia, tener conciencia como pueblo de la necesidad de estar unidos para que haya una verdadera transformación. A nosotros nos dividen los partidos políticos, nos dividen el poder económico, porque con esa narrativa de decir que dentro del pueblo, cuando yo hablo del pueblo llano, cuando yo hablo del pueblo llano, estamos hablando de los sectores populares, de la clase media, de la gente que tiene que trabajar
poder subsistir. El poder económico son los dueños de los medios de producción. Son los que tienen empresas, son los que tienen capital, son los que necesitan la mano de obra de la clase media, de todo el pueblo, que vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Ellos están unidos, nosotros estamos desunidos. Entonces, el mensaje que tenemos que alcanzar, la unidad dentro de toda la diversidad y dentro de todos los desencuentros que tenemos. Pues nos desunen muchas cosas, no solamente los partidos políticos. Nos desunen los valores. Hay personas que son pobres y que se identifican con el poder económico. Yo a veces me sorprendo muchas cosas. Una persona que está, por ejemplo, no tiene vivienda, no tiene empleo, está padeciendo hambre, compra el discurso del poder económico. No, porque estos son unos comunistas, Entonces él se matricula en esa posición y entonces va en contra de su propia clase, la clase trabajadora, porque compra aquel discurso y levanta la bandera esa. Entonces, entre toda esa diversidad que hay, que es natural que exista, nosotros tenemos que alcanzar el consenso suficiente para transformar este país, que no va a ser fácil. Y una forma de transformarlo es a través de una constituyente originaria. Nosotros también estamos construyendo una alternativa. Hace muchos años lo hemos intentado a través de un instrumento político llamado Frente Amplio por la Democracia, donde no hemos tenido el respaldo del pueblo. Y yo creo que hemos ido aprendiendo muchas cosas, porque también cometemos errores y nosotros somos autocríticos. Y hay que ser autocrítico para poder enmendar, porque si tú no transformas tu manera de actuar, incluso de pensar, y lo que no te ha funcionado lo continúas haciendo, pues el resultado va a ser el mismo. Yo creo que nosotros tenemos que transformar algunas cosas a lo interno. Pero obviamente no solamente depende de nosotros, porque el poder económico tiene los medios de comunicación, tiene el poder, tiene las instituciones del Estado para poder imponer esa narrativa y todo ese andamiaje para seguir sosteniéndose en el poder y que nada cambie aquí. Entonces, efectivamente, la única manera de alcanzar los cambios necesarios es a través de la organización. Organizaciones como la nuestra, como Suntra, los docentes, los pescadores, es decir, todos entendiendo que debemos estar organizados y luego unirnos en esa voluntad enorme de transformar este país para los intereses nuestros a través de un cambio constitucional. Por ahí viene el asunto. Es complejo, pero no es imposible. Nosotros no vamos a desistir, por ejemplo, de seguir luchando en la esfera política partidista. Hay que seguir impulsando nuestro instrumento político. Yo obviamente estoy alejado de todo eso. Yo hoy estoy dando esta entrevista. Yo no estoy limitado para expresar mis posiciones. Yo ahorita mismo lo único es que yo no puedo salir del lugar, el perímetro que me han destinado para estar aquí. No, siempre y cuando no le falte el respeto a nadie, como estamos haciendo aquí, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, podemos dar las declaraciones necesarias, pero en su momento, cuando pueda hacerlo, efectivamente me integraré a los esfuerzos que se hagan en el Frente Amplio por la Democracia. Es mi aspiración también, por ejemplo, en algún momento contribuir por la defensa de los derechos humanos. Me voy a meter un poco en especial por la situación de los presos. No todo, o sea, eso es un tema complejo. Eso es algún día, yo creo que tenemos para hablar en otro momento sobre las cosas que se viven allá. Totalmente. Pero hay que seguir contribuyendo en la medida de lo posible como seres humanos hasta que tengamos la fuerza
hasta que tengamos la fuerza. Los jóvenes, ese es un enorme reto y deber que tiene la juventud de este país para integrarse a las distintas esferas de lucha que tiene necesarias este país. El tema, por ejemplo, de la mina, es un tema complejo. Yo lo que pienso que sobre ese tema es que el pueblo es el que tiene que decidir. Yo espero que no se equivoque el señor presidente y no se generen más problemas en este país, que ya son muchos. El pueblo es el que tiene que decidir, la mayoría. Ya hubo una expresión popular en el año 2023. El pueblo habló alto y claro. Pero si hay alguna duda de lo que piensa el pueblo hoy día, es el pueblo el que tiene que decidir a través de los incrementos democráticos y no a través de una imposición, porque hemos visto lo que ocurre cuando se imponen las cosas. Y nadie quiere un país convulso. Todos queremos un país próspero, pero no puede haber prosperidad si hay desigualdad, si no hay democracia, si no hay la posibilidad de que todos los panameños nos expresemos y alcancemos consensos de hacia dónde queremos ir. No necesitamos imposiciones, necesitamos puentes, vías democráticas para resolver nuestro problema, y ahí donde está el quid del asunto en este periodo histórico que estamos viviendo. Así es. De hecho, estas convulsiones que estamos, en ese periodo que estamos viviendo, como tú bien lo has descrito, ¿tú crees que todo eso que está ocurriendo, todos esos hechos, pueden despertar en algún momento una mayor conciencia social en el país? ¿Por qué piensas que es posible que eso se transforme en eso? Yo espero que sí. Y esto es necesario, ¿no? Las crisis generan, mira, todo conflicto tiene que resolverse mediante el diálogo. Lo que hoy está ocurriendo allá en Medio Oriente, que esperemos que se ve complejo, pero que tiene que llegar a una salida, tiene que hacerse conversando. Los conflictos más graves de la humanidad, las conflagraciones más grandes, las guerras, etcétera, se tienen que resolver en algún momento con un acuerdo. Tiene que resolverse. Y nosotros tenemos que resolver nuestras diferencias. Por eso el tema de la necesidad de diálogo permanente tiene que darse respetando la diferencia de opiniones, respetando la diversidad de conceptos que tenemos. Eso hay que hacerlo, sin duda. Es la única salida pacífica y democrática. Y es la que queremos nosotros. Una salida pacífica, democrática, respetando en derecho la Constitución, los convenios de derechos humanos, la libertad sindical, etcétera. Es la única manera. Y la situación está compleja, no solamente por lo que ocurre en nuestro país, sino lo que ocurre allá, que nos salpica y que puede traer graves problemas económicos para el mundo entero, efectivamente para nuestra región. Panamá es uno de los países más susceptibles a todo ese tema, aunque también tiene su ventaja, porque tal vez algunos dicen que con todo lo que está ocurriendo van a pasar más barcos, por lo menos petroleros, por el canal de Panamá, pero si baja la economía también va a haber menos producción y menos mercancías que van a pasar. Pero bueno, lo cierto es que no somos ajenos a lo que ocurra en el mundo entero, pero siempre si una cosa aprendí estando en prisión, es la necesidad de pensar las cosas 2, 3, 4 veces en función del objetivo del bien común. Primero como clase trabajadora, efectivamente, pero que pertenecemos a un todo. Creo firmemente que nuestro discurso es el correcto. Sí, nuestro planteamiento es correcto. A veces el problema es la forma en que lo decimos. Pero nuestro planteamiento es el correcto. Podemos debatirlo incluso.
Incluso podemos llegar a la conclusión que estamos equivocados en algunas cosas. Pero tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación, tiene que haber puente. Y eso es una pelea permanente que debemos tener para alcanzar los espacios democráticos, para poder sentarnos, reconocernos que somos panameños, todos, que pensamos diferente, pero que en una cosa, por lo menos teóricamente, todos decimos que queremos un mejor país. Nosotros queremos un mejor país más justo. Los que gobiernan dicen que quieren un mejor país, aunque el presidente no ha negado que él llegó aquí. Él es un presidente que va a gobernar estos 5 años para los empresarios. Eso es un problema, pero tenemos que sentarnos a conversar. Porque para que los empresarios prosperen, tiene que haber una clase trabajadora productiva. Y no puede haber una clase trabajadora productiva si no se respetan sus derechos laborales, sus derechos humanos. Aquí tenemos que prosperar todos, no solamente una parte del país que es minúscula, sino la grande mayoría. Para alcanzar eso tiene que haber mucho diálogo, mucho consenso y respeto a los derechos humanos, a la Constitución y la ley. En función de eso, de lo que tú dices, y de hecho, algo un poco más personal, pues, para ti, en medio de todo eso, en ese contexto que tenemos internacional y también el local, nuestra pregunta sería más que todo personal: ¿dónde encuentras tú la esperanza? En medio de todo eso, en medio de todos esos conflictos, ya repito, pues mundiales, nacionales, propiamente aquí de Panamá, ¿dónde tú crees que está la esperanza? Pues? Mira que cuando uno está preso, primero que ya yo tenía mi formación, ¿verdad? Mis principios, que los encontré en la lucha por la clase trabajadora y del pueblo, Suntrax. Todos los individuos somos diferentes. Yo me crié en Boquete, aquí vivo en Boquete. Mi mamá, que en paz descanse, me enseñó valores en la casa. Vengo de una generación distinta. Me gradué en el Benigno Tomás Argote aquí. Cuando estábamos adolescentes trabajábamos todos los veranos. O sea, no había nadie que yo conociera de mi salón y de los compañeros que no estuviera vinculado en algún momento al trabajo. Ya fuera cosechando café, aporcando papa, tirando machete, lo que fuese. No era ningún problema que un joven trabajara. Esos valores yo los asumí. Y luego cuando me tocó mantener a mis hijos, a mis hijas, no había empleo, pues me incorporé a la construcción y conocí el sindicato por allá por el final del 98, principio del 99, en un proyecto de construcción. Y yo siempre fui un rebelde sin causa, y cuando encontré el sindicato, fue la combinación perfecta, porque un rebelde sin causa encontró una causa: la defensa de la clase obrera y del pueblo. Entonces, esa rebeldía con esos principios, esos valores, es lo que me ha sostenido a mí. Y luego, yo también, por cultura, por familiaridad, soy cristiano. Tengo familia que son evangélicos y tengo familia que son católicos. Cuando tú estás preso, no hay un solo preso que no invoque a Dios en su fuero interno o externo, lo exteriorice. Porque cuando estás preso, nada más te queda Dios para agarrarte. Y yo siempre lo digo. Yo soy católico, apostólico, romano, pero soy muy pecador, como todos los seres humanos. Y no soy un buen devoto. Pero cuando uno está preso, uno se amarra a Dios. Y mira que fortalecí mi pensamiento en defensa de la clase obrera y del pueblo, leyendo y releyendo. Leí muchos libros estando allá. Tuve la oportunidad de leer a Abraham Lincoln, a Martin Luther King, la biografía de Fidel, de Pepe Mujica, de Mandela.
El largo camino a la libertad, un libro, me lo leí de cabo a rabo 2 veces. Gandhi, Marta Luxemburgo, entre otros, filosofía, la Constitución, Código Penal, Procesal Penal, Amparo de Garantía, una serie de libros. Y cuando tú te das cuenta, empiezas a analizar, la justicia y la defensa de los derechos humanos está muy arraigado con el pensamiento cristiano. Sin duda. Y eso no es que yo ahora me convertí en siervo, como decían allá, que la mayoría de los presos cuando llegan allá invocan a Dios, le dicen siervo. No, yo sigo siendo un cristiano pecador, católico, pero tuve una comunión más estrecha con la espiritualidad. Y cuando tú lees la Biblia y lees todos estos autores, desde Fidel en adelante, el amor al prójimo es fundamental para poder tener un planteamiento político ideológico. Es fundamental. Dios nos hizo a nuestra imagen y a su imagen y semejanza. Y para que haya dignidad de la persona hecho a la imagen y semejanza de Dios, tiene que haber respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, a la libertad y todo eso. Tú no puedes decir que tú eres cristiano, amas a Dios y permites que haya la desigualdad que hay en nuestro país, que no haya justicia social. Entonces, cuando ven los movimientos que se dieron en Estados Unidos, en Europa, en África con Mandela, en Sudamérica, la liberación de los pueblos se hicieron tomando esos principios revolucionarios, mira, porque efectivamente cuando vino Cristo a la tierra, vino con un planteamiento revolucionario en aquel momento y nos dejó todas esas enseñanzas. Entonces, desde el corazón, desde nuestro sentimiento cristiano, desde el sentimiento de respeto a la ley, a la justicia, a los derechos humanos, tenemos que hacer lo necesario para cambiar la realidad que vive nuestro país. No solamente es un tema político ideológico, es incluso un deber como cristiano luchar para que nuestro país sea más justo. Todo eso lo reflexioné una y otra vez, porque tú sabes la cantidad de horas uno viendo el techo, viendo los mismos libros, releyéndolos en varias ocasiones. Me gustó mucho el libro que tú me enviaste, por cierto, sobre el tema de la ¿cómo se llamaba? Previendo el colapso, ¿verdad? Me gustó, lo mandaste dedicado, sobre una visión sobre el tema de la lucha por el tema en contra del contrato minero. De todos ellos uno puede sacar enseñanza, y no importa en qué continente, en qué pueblo se hayan dado las transformaciones sociales, siempre el amor al prójimo, el amor a tu semejanza ha sido la base para transformar la sociedad, aparte de la lucha, obviamente. Pero sin duda que ese reencuentro con la espiritualidad jugó un papel muy importante. Ahora no soy, vuelvo y repito, no soy ni el santo, ni mucho menos, sino que sí, ahora leo la Biblia. No me avergüenza decirlo para nada. Y es importante leerla, orar y todo lo demás, en función de alcanzar el objetivo, que nos dé fuerza Dios o el que usted crea, o la religión que usted tenga. Fortalecer esa espiritualidad para que nos dé fuerza para lograr los objetivos. Y la unidad se tiene que alcanzar en consenso, en toda la diversidad que hay, de pensamiento y de concepciones políticas e ideológicas, pero tenemos que alcanzar la unidad en toda esa diversidad para alcanzar el objetivo. Sí, en efecto, sí, hay cosas de la propia vida que son abstractas, que el recurso material que cuando uno tiene en medio de espacio y tiempo va colapsando, uno
se agarra también en la parte espiritual, que es parte de la vida del ser humano, la esperanza, los valores, son unas cosas espirituales, o sea, abstractas más que todo, abstractas, y uno se sostiene de ahí. También la dignidad es un valor abstracto que tiene que practicar. O sea, así que yo creo que sí, por ahí va. Ahí ya. Y bueno, yo creo que esa conversación fue interesante, la entrevista que tuvimos, pero finalmente una pregunta, hablando de esperanza y hablando de cosas abstractas y valores, la pregunta final sería, finalmente, ¿cómo imaginas el día en que tú y todos tus compañeros que están en una situación complicada, cada uno, alcancen la libertad plena y regresen, digamos, a su hogar, regresen al país y tengan su, digamos, su libertad como tal, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese momento? Espero que sea más pronto que tarde, que logremos reencontrarnos en libertad, continuar la lucha para alcanzar un país más justo, poner un granito de arena más. Este es un deber de toda la sociedad, sobre todo de la juventud. Nosotros podemos contribuir con la experiencia, pero el reto enorme es para los jóvenes, y que ese encuentro se dé muy pronto, ¿no? Más pronto que tarde, como lo he dicho. Tenemos todos los elementos probatorios para demostrar nuestra inocencia, y esperamos pues que los jueces y magistrados fallen en derecho, que haya respeto de parte del órgano ejecutivo del resultado de que se dé allí, y que podamos caminar hacia el objetivo, que es tener un país más justo. Un país más justo. Queremos que las empresas sigan ganando, que haya un poder económico efectivamente que genere mucho empleo, pero respetando los derechos humanos, es decir, que haya buenos salarios, buen sistema de salud, buen sistema educativo, vivienda para todos, en el modelo económico que tengamos. ¿Me explico? Nosotros lo que decimos es que con el actual modelo económico que estamos teniendo hay demasiada desigualdad. No estamos diciendo ahora porque aquí se dicen muchas mentiras, se distorsionan muchas cosas. Ya hay muchos empresarios honestos en este país que han demostrado que han amasado riqueza respetando los derechos humanos de los trabajadores. Suntra lo demostró, porque la convención colectiva Capac-Suntra es una prueba de ello. Ha dignificado la vida de los trabajadores y los empresarios les ha ido bien, y queremos que a más empresarios les vaya bien, pero donde logremos mejores condiciones, y eso en el actual modelo económico, eso no hay problema. ¿Te explico? Pero hay otra cantidad mayúscula de empresarios y de una clase política distorsionada y corrupta que no ha hecho posible esto, porque aquí la corrupción es rampante. Entonces, esperamos que muy pronto nos reunamos y que el resto, o mucha gente dentro de este país, sobre todo la juventud, abrace los principios necesarios para transformar este país. Ese es el mensaje. Nosotros no somos delincuentes, nunca debimos haber estado en esta situación. Somos víctimas de una persecución política, pero yo no le guardo rencor a nadie. Yo quiero justicia, no venganza. Ese es el mensaje. Nosotros queremos justicia, no venganza. A pesar de lo difícil que ha sido nuestra experiencia, ha sido una experiencia que nos ha fortalecido mentalmente. Bueno, me desgasté físicamente, pero ya me recuperé. Esperamos no volver nunca a una prisión, producto de la persecución. Así que gracias por la oportunidad de decir un poco de las ideas un tanto desordenadas, lo admito, en la primera entrevista, pero aquí estoy, fuerte, activo y combativo, pero limitado. Tengo que respetar mi medida cautelar, no puedo salir de aquí.
pero desde aquí, en la medida de las posibilidades, de lo que pueda colaborar, intercambiando con nuestra experiencia en la lucha y ojalá que se generen los puentes. Estamos dispuestos a conversar siempre con la finalidad de mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Saludos a todos, gracias a mis compañeros, a mi familia, a la solidaridad internacional, a nuestro pueblo, a Dios sobre todas las cosas, y aquí estamos dispuestos a seguir luchando, y a la contraparte, que no son nuestros enemigos, sino que son panameños que piensan distinto y que hoy ostentan el poder, estamos dispuestos a seguir, a hablar, a conversar, a discutir las cosas para el bien de nuestro país. Queremos dialogar, el diálogo que prevalezca siempre. Yo creo que excelente este último mensaje, ¿no? Porque nos da un pantallazo, pues, que al final y al cabo el Suntrack y los movimientos sociales, pues esta parte de los movimientos sociales buscan un diálogo realmente, ¿no? Para lograr mejores tiempos, mejores momentos para Panamá.